Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la jornada, si os parece. Antes de empezar, voy a hacer una pequeña presentación de las oficinas Acelera Pyme. Como ya sabéis, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha sido puesta en marcha en toda España por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas, cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Es decir, lo que estamos haciendo es poner en valor las nuevas tecnologías para que conozcáis cuáles son los beneficios que pueden aportar a vuestros procesos de negocio. ¿Qué estamos haciendo para ello? Pues por una parte jornadas divulgativas, jornadas como la de hoy en la que mostramos las nuevas tecnologías, jornadas de demostración de productos en las que intentamos mostraros cómo funcionan estas nuevas tecnologías y también visitas a empresas proveedoras de soluciones tecnológicas, pero también empresas que las han implementado para que veáis cómo ha sido el proceso de implementación. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver las dudas y los problemas que tengáis a lo largo de vuestro proceso de transformación digital, bien por nuestros propios medios o bien con la colaboración de los agentes tecnológicos con los que estamos en contacto constantemente. Y por último, somos un puente dentro del programa de ayudas del Kit Digital, puente entre las empresas beneficiarias y las empresas proveedoras de las soluciones que van a estar a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Tenéis toda la información al respecto en la página web de la OAP, oap.engineeriac.eus, en la que tenéis nuestro correo electrónico y tenéis nuestro número de teléfono para contactar con nosotros. Con respecto a la jornada de hoy, vamos a ver una de la última jornada del ciclo de jornadas que hemos organizado en colaboración con Microsoft. Vamos a hablar sobre ciberseguridad, qué estrategia tenemos que seguir para poder implementar, para poder trabajar con garantías de seguridad en la red. Para ello tenemos con nosotros a Fernando Fernández, responsable de desarrollo de negocio en Lautic. Fernando, cuando tú quieras, te presento y voy mientras tanto compartiendo la pantalla. Esto por un lado, todo tuyo. Vale. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Fernández, como ha dicho Iñaki. Soy responsable de desarrollo en la empresa Lautic IT Solutions. En Lautic nos dedicamos a toda parte, somos una consultoría TIC y nos dedicamos a proveer a todos nuestros clientes de una infraestructura a nivel TIC para que puedan llevar a cabo sus procesos de día a día. Y una pata muy relevante, una línea de negocio muy relevante dentro de Lautic es la parte de ciberseguridad. ¿Vale? Lo primero, agradecer a Iñaki y bueno, al colegio que nos den esta oportunidad de presentarnos. Y vamos a hacer un breve recorrido de lo que está pasando hoy en día en las empresas a nivel de ciberseguridad. Analizaremos luego una serie de buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo y que no requiere un gran esfuerzo, sino un poco más un tema de concienciación. Y por último veremos las herramientas, el portfolio de soluciones a nivel de ciberseguridad de Microsoft, ¿vale? Pues si os parece, tomo asiento y empezamos. Bueno, a nivel de introducción, la ciberseguridad nos rodea y está al alcance de todos, ¿vale? Hay veces que parece tedioso, farragoso, nos da pereza, pero bueno, comprenderla y entenderla no requiere grandes conocimientos, sino más que desde nuestra posición un poco de expertos que somos en esta materia, vemos que es un tema de interés, ¿vale? Saber protegernos y poner buenas prácticas en nuestras organizaciones no requiere tal esfuerzo. El objetivo de esta charla es daros a conocer a las empresas una estrategia a seguir desde el punto de vista de ciberseguridad. No os podemos garantizar el 100% de seguridad, pero sí entendemos que con estas buenas prácticas, si sufrimos un ataque por parte de los ciberdelincuentes, ¿vale?, las probabilidades de éxito que tengan van a reducirse considerablemente. ¿Y a quién me he dirigido todas estas buenas prácticas? Pues a cualquier empresa, ya que la información es el valor más importante de las organizaciones para la continuidad del negocio y da igual que seamos pequeña, mediana o gran empresa. Vale. Hay veces que el estado de seguridad en muchos clientes es un poquito como vemos en la imagen, ¿vale? Creemos que estamos perfectamente protegidos, pero no es así, es una falsa sensación de seguridad.
En el mundo de la ciberseguridad esto evoluciona muy, muy rápido y tener, por ejemplo, soluciones que ya tienen cierta antigüedad, 5, 6, 7 años, nos llevan a pensar eso, pensar que estamos realmente cubiertos a nivel de materia de ciberseguridad, pero luego no es así. Es un poco lo que representa pues, el guardia de seguridad, que pensamos que está operativo al 100%, pero no lo está. Si ponemos en Google cualquier día de la semana ataques de ransomware, pues todos los días tenemos entradas de nuevos ataques. Si nos acordamos, bueno, un ataque relacionado con ensayos clínicos, hubo uno muy sonado que era el de Garmin, que apareció hace pues, un año así, Mafre, Adeslas, un hospital de Alemania causaba muerte. Los ciberdelincuentes a día de hoy no se están centrando solo en el cifrado de datos, sino también se están centrando en la parte de continuidad de negocio. ¿Cómo consiguen ellos paralizar nuestras cadenas de producción, nuestro día a día? También hubo, bueno, el SPL fue muy sonado, etc. Vale. El año pasado se encargó una encuesta a más de 5.000 responsables TIC, ¿vale? En esa empresa, los resultados, en esa encuesta, los resultados que salieron de esa encuesta fueron los que podéis ver en pantalla. El 51% de esas empresas sufrió un ataque de ransomware. Lo más preocupante es que en el 73% de esos ataques tuvieron éxito los ciberdelincuentes, es decir, consiguieron cifrar los datos de esas organizaciones. Y el coste medio de reparación de esos ataques tuvo un coste medio de $761.000. Está claro que no es, estamos hablando de un negocio muy lucrativo para las cibermafias, de ahí que tengan el auge que están teniendo. ¿A quién van dirigidos estos ataques? Pues lamentablemente a todos. Aquí no es un sector vertical. En la otra slide estábamos viendo que una de cada 2 compañías se han visto atacadas. Esto prácticamente es como jugar a la ruleta, al rojo o al negro, ¿vale? Hay un 50% de posibilidades que nos toque, independientemente de cuál sea el tamaño de nuestra empresa o el vertical, al sector al que pertenezcamos. Por eso es muy importante entender qué buenas prácticas en el ámbito de la ciberseguridad tenemos que dotar a nuestras empresas. Vale. Los ataques a nivel de ciberseguridad tienen una serie de vectores de ataque, de técnicas de ataque, como puede ser un link en un mail, ataque remoto a un server, adjuntos en un mail, maliciosos, etcétera, etcétera. Pero de todos los ataques que estamos viendo en esta diapositiva, el 84% de los ataques se podrían evitar con unas buenas prácticas de prevención, ¿vale? Estamos intentando estar en el 16% que no sufriremos ese ataque. El principal vector de ataque es el mail. ¿Por qué? Porque detrás del mail está siempre el usuario. Entonces, en toda esta cadena de ciberseguridad, siempre hablamos que el eslabón más débil somos nosotros, somos las personas. ¿Por qué? Porque no estamos, en muchos casos, no estamos realmente concienciados del peligro potencial que tenemos cuando estamos haciendo uso de las herramientas corporativas o incluso las personales. Imaginémonos, por ejemplo, el típico email que nos entra, viene un adjunto, parece que en ese adjunto es un Word, pinchamos, pero realmente no es un Word. Es un código malicioso que nos abre un CMD, un PowerShell, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos desencadenando la tormenta perfecta y estamos dando total libertad de movimiento a un atacante. Es decir, le estamos abriendo las puertas de nuestra casa de par en par. Tema de conexiones remotas, de escritorio remoto. Con el inicio de la pandemia, muchas de las compañías
no estaban preparadas para soportar el teletrabajo en el porcentaje tan alto que hubo que darlo. Se dio el teletrabajo, pero con unas condiciones muy poco seguras. Entonces, los ciberdelincuentes utilizaban una herramienta de fuerza bruta, ¿vale?, que les permitía probar un montón de combinaciones de usuarios y contraseñas hasta que entraban por fuerza bruta en nuestros sistemas. ¿Vale? Esto es un símil muy bueno que hay para este escenario es cuando alguien quiere entrar en nuestra casa a robar y consiguen el código nuestro alarma. Pues una vez que consiguen el código nuestro alarma, ya todos los sistemas de seguridad se nos vienen abajo. Vale, en esta diapositiva es muy representativa, ¿vale? En comienzos de la pandemia, aquí toda esta información está sacada de una herramienta de Sodan, que es una herramienta totalmente gratuita. Aquí le podemos preguntar a esta herramienta por IPs públicas de un país, por una serie de protocolos y nos da todos los datos, todas las características de la pregunta que estemos haciendo en cuanto a ciberseguridad. En este caso, en el caso que estamos viendo en pantalla, los datos hacen referencia al puerto 3389, es decir, al puerto de escritorio remoto. Lo que comentábamos antes, cuando comenzó la pandemia, la infraestructura que tenían muchas empresas no estábamos preparados para soportar de manera segura el teletrabajo de un porcentaje muy alto de nuestros trabajadores. Y lo que se hizo fue publicar servicios RDP con los consiguientes riesgos que conlleva, pero en su momento era la única forma de poder dotar a las empresas para absorber el teletrabajo de un porcentaje altísimo de trabajadores. Aquí vemos cronológicamente que al inicio de la pandemia estaban abiertas 34.000 conexiones, un poquito más, luego se fue incrementando debido a este teletrabajo y finalmente ya después de un año este tipo de conexiones abiertas se disminuyó hasta 33.000 máquinas, casi 34.000. Pero ni todas estas 34.000 máquinas son muchísimas. ¿Por qué? Porque en este tipo de ataques los ciberdelincuentes lo que hacen es automatizarlos. Empiezan a testar las IPs públicas y en cuanto ven que nuestra IP pública tiene este puerto abierto, lo que hacen es empezar a hacer unas tareas más agresivas de penetración en nuestras compañías a nivel de IT. ¿Vale? Ransomware. Ransomware, aunque hoy en día es muy oído, pues no es algo nuevo. El ransomware lleva 31 años ya entre nosotros, ¿vale? Hace 31 años se sufrió el primer ataque de un virus catalogado como ransomware. Así que bueno, es algo que ya lleva conviviendo con nosotros muchísimo tiempo, pero sí que es verdad que a día de hoy los ataques de este tipo de virus se han incrementado exponencialmente. ¿Vale? Nuevos objetivos para cibermafias. ¿Vale? La forma de trabajo en las organizaciones a nivel IT ha cambiado también muchísimo. Ahora estamos hablando de nubes públicas, Amazon, Azure, Google, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros para nuestro día a día usamos este tipo de infraestructuras. Las usamos para file server, app web, entorno ágil para desarrolladores, etcétera, etcétera. Existe una incertidumbre a la hora de acotar las responsabilidades en cuanto a la seguridad de una nube pública en el cloud. ¿Vale? Es decir, nosotros podemos montar una empresa puede montar una infraestructura a nivel de cloud que dice, bueno, pues funcionalmente me está funcionando perfectamente, tenemos la falsa sensación de seguridad que por estar en el cloud ya está perfectamente configurada y aplicada la capa de ciberseguridad, pero en muchos casos no es así. En muchos casos los proveedores de este tipo de soluciones requieren de productos adicionales para dotar a esa infraestructura que estamos montando de esa capa de ciberseguridad.
Vale. Ataque de proveedores de servicio es otra amenaza que tenemos muy presente. ¿Por qué? Porque de esta manera que consiguen los ciberdelincuentes. Acceden a las bases de datos con todos los datos de sus clientes. Consiguen desplegar sus malwares a toda infraestructura de los clientes del proveedor. De esta manera, la rentabilidad es mucho mayor para estas cibermafias. ¿Por qué? Porque con un solo ataque lo que consiguen es información de múltiples organizaciones. Vale. Siempre hablamos de los típicos ataques que nos han cifrado la información, que nos están pidiendo un rescate para poder rescatar esta información, pero hay otro tipo de ataques, que son los ataques sin cifrado. Esto lo que atacan es directamente a los datos personales del individuo. La ley se ha fortalecido para proteger este tipo de información, ¿vale? Con la actualización de la normativa, las empresas nos enfrentamos a sanciones muy severas en caso de divulgación de información. Todo ello en virtud de la GDPR. La sanción máxima supone hasta un 4% de nuestra facturación anual, ¿vale? Máximo 20 millones, como máximo 20 millones de euros. ¿Qué ocurre en este sentido? Que como los ciberdelincuentes son conocedores de estas cifras, no solo cifran la información, sino que también extorsionan a las empresas. ¿Para qué? Para que estos datos robados no salgan a la luz y no nos tengamos que enfrentar a las sanciones que hemos comentado. Y luego también un tema reputacional muy importante para las empresas, para las organizaciones. Vale. En este tipo de sanciones, ¿vale? España en el año pasado estuvo a la cabeza con un total de, no en importe, pero sí en número de sanciones, con un total de 76 sanciones de estas características por no cumplir la normativa GDPR. Vale. Hace cosa de un añito, una cosa así, ¿vale? También el líder de la banda Radiohead pues sufrió un ataque contra la propiedad intelectual de su negocio, que no era otro que los ciberdelincuentes consiguen acceder al portátil personal de uno de ellos, de su líder, ¿vale? Y robaron hasta 18 horas de música, que fueron 18 horas de música inédita. Es por eso que también la parte de protección de la propiedad intelectual de las empresas es muy, muy importante. Un ejemplo podría significar, por ejemplo, si nos roban una patente a nivel de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, pues podría ser tener grandes problemas una compañía. Imaginémonos qué ocurre con Coca-Cola si sigue a hacer pública la fórmula del producto. Pues bueno, la repercusión es muy grande. ¿Estamos realmente bien protegidos? Todas las empresas que han sido atacadas creían estar bien protegidas. Vale. A decir verdad, la ciberseguridad está evolucionando debido a tres razones claves. Una de ellas, las vulnerabilidades y los riesgos inherentes que hoy en día tenemos en el software y las infraestructuras informáticas aumentan constantemente. Otra parte son las amenazas. Las amenazas y los adversarios en esta materia evolucionan constantemente. Antes la seguridad solía ser más en blanco y negro y se medía en función de la capacidad de tener diferentes tipos de malware, ¿vale? Porque eran muy, muy estáticos. Es decir, el ataque comenzaba y el ataque terminaba. Hoy en día las amenazas ahora están activas y cambiantes. Un exploit ya no es un ataque, sino parte de un ataque en el que el adversario le gusta interactuar en tiempo real, ¿vale? Cambiar los enfoques, cambiar herramientas, es lo que diríamos un combate mano a mano muy, muy activo. Y luego, por tercer punto, los datos, los dispositivos, las aplicaciones y las infraestructuras están en constante evolución, ¿vale? Como podemos ver en la imagen, antes teníamos un entorno muchísimo más cerrado, muchísimo más securizado. Hoy en día
en este tipo de entornos en las organizaciones han entrado unos actores nuevos, como pueden ser los usuarios remotos que comentamos al principio de esta presentación, toda la parte de infraestructura cloud que estábamos comentando. Entonces, ante este cambio de paradigma, ante este nuevo escenario, las organizaciones sí que nos tenemos que plantear llevar a cabo unas buenas prácticas en materia de ciberseguridad, porque los ataques son reales y los ataques están pasando en nuestro día a día. Vale. ¿Y los usuarios? ¿Los usuarios estamos realmente preparados? Pues bueno, diferentes estudios nos dicen que en este ecosistema de ciberseguridad el eslabón más débil somos nosotros, somos las personas. Por mucho que dotemos a una empresa de todos los elementos de ciberseguridad, como pueden ser antivirus, firewall, segmentación de red, etcétera, etcétera, ¿vale? La mayor vulnerabilidad que tenemos las empresas está en la consulta, en la conducta del usuario, ya que tienen la información que persiguen los ciberdelincuentes, credenciales, listados de correo, etcétera, ¿vale? Ahora estamos delante ya de nuestra herramienta corporativa y tenemos que tener mucha concienciación que nuestros actos delante de esa herramienta corporativa pueden acarrear graves consecuencias a las organizaciones, a las empresas. Es por eso que cada vez se están realizando más cursos de concienciación y formaciones de concienciación a los usuarios. Cuando estamos hablando igual en un entorno más coloquial con amigos y lanzamos la pregunta si dejaríamos nuestra tarjeta de crédito a un amigo y le daríamos su PIN, la respuesta es clara, es no. Pero cuando estamos ya en el mundo virtual y no en el real, perdemos esta perspectiva tan clara y vemos que el comportamiento que tenemos en este mundo virtual dista mucho de lo que hacemos en nuestro mundo real. Facilitamos muchísimos datos digitales a nivel personal en nuestra vida cotidiana, que en un mundo real no lo haríamos en ningún concepto. Esa percepción todavía no está muy interiorizada en las personas. Es por ello lo que comentaba, que cada vez se están haciendo más cursos y formaciones de concienciación. Estos cursos de concienciación y formaciones lo que nos dicen, lo que nos dan a ver, es el grado de madurez en esta materia de nuestros usuarios. Y normalmente, cuando se ejecuta este tipo de formaciones, luego lo que hay es vinculado a una formación, porque vemos en una foto muy, muy clara en qué grado de madurez están nuestros usuarios, si es alto, es bajo, es medio, etc. Con todo ello, hay una serie de buenas prácticas en materia de ciberseguridad, ¿vale? Que tenemos que poner en práctica, debido a que lo que hemos visto anteriormente, que el tema de ciberataques, de ciberdelincuencia, se está aumentando exponencialmente. ¿Vale? Vamos a ver ahora las buenas prácticas que podemos llevar a cabo en nuestras organizaciones. ¿Para qué? Para que en el caso de que los ciberdelincuentes se fijen como objetivo nuestra empresa, por lo menos conseguir que no tengan éxito en sus ataques. Las buenas prácticas de ciberseguridad, antes siempre hablamos de recomendación, ahora hablamos prácticamente de obligación. Son una prioridad para mantener un sistema informático seguro. Los ciberdelincuentes no descansan, los ciberdelincuentes están día y noche trabajando. ¿Para qué? Para buscar la forma que pueden penetrar a nuestros sistemas. Es por ello que nosotros tenemos que estar alerta y poner las mayores dificultades posibles. Una buena práctica de ciberseguridad es actualizar los parches de seguridad de los sistemas operativos. ¿Vale? Es importante entender que los parches de seguridad están desarrollados para bloquear dentro de la red amenazas, huecos, brechas de seguridad que vuelven vulnerable a nuestro sistema. Es de vital importancia mantener los sistemas al día para evitar problemas.
No es un capricho por parte de nuestro proveedor IT el hecho de que nos recomienda actualizar los sistemas operativos. Hay veces que decimos, bueno, tenemos un sistema operativo obsoleto, joder, pero me está funcionando todo perfectamente, no veo que tenga que hacer una inversión para renovar los sistemas operativos, etcétera, etcétera. Pero el tener un sistema operativo sin soporte por parte del fabricante supone una brecha de seguridad de alto riesgo. Los ciberdelincuentes son perfectamente conscientes de estas brechas en cuanto a la seguridad y lo explotan. Entonces es por ello súper importante tener todos los sistemas operativos actualizados a una versión soportada por fabricante. Conocer bien nuestro entorno, conocer bien todos nuestros equipos, conocer bien todo nuestro software que tenemos instalado, ¿vale? Es necesario que el responsable de seguridad informática de la empresa tenga conocimiento de todos los equipos y software que se emplean y se mantienen conectados a nuestra red. Si tenemos algunos equipos que no está securizado al 100%, le estamos dando a nuestra red informática. Puede ser el punto de entrada de los ciberdelincuentes. ¿Bien? Si tenemos un inventariado perfectamente actualizado, esto nos ayuda a identificar equipos desactualizados, equipos viejos, equipos que pueden ser un blanco fácil. Es por eso también que una buena práctica es conocer todos tus equipos y el estado de los mismos. Crear una línea directa de seguridad. Hasta las empresas más pequeñas deben contar con un contacto directo con un equipo de ciberseguridad. ¿Con qué fin? Con el fin de reportar incidentes. ¿Qué nos permite el tener contacto directo con un equipo de ciberseguridad? Que nos permita, sobre todo, tener una respuesta inmediata ante posibles amenazas de ciberataques o cualquier situación que requiera atención. Aquí es primordial también un poco el sentido de urgencia. Cuando estamos viendo que estamos sufriendo un ataque, ¿vale? Actuar con urgencia nos puede evitar que los daños acarreados por un ciberataque sean menores. Minimicemos esos daños dentro de nuestras organizaciones. Estrategia de respaldo adecuada. Siempre hablamos del tema de importancia de backup. Hoy en día respaldar la información de una manera segura es más importante que nunca, por lo que hablamos. Me reitero, estamos hablando siempre de ciberataques, cifrar información. Si perdemos la información de nuestra empresa y no podemos acceder a ella, tenemos un grave problema. Es por ello que la parte de respaldo es súper importante. Tenemos que hacer backup de manera periódica, ¿vale? Copias de seguridad sin conexión y fuera del sitio, además de las que se almacenan en la nube. Con esto eliminamos un alto riesgo de perder información al sufrir un ataque, ¿vale? Siempre hablamos de la copia en cloud. La copia en cloud también se ha vuelto muy importante para en caso, ya no solo un tipo de ciberataque en nuestras organizaciones, en nuestras oficinas, sino un desastre como puede ser un robo, incendio, inundación, etcétera, etcétera. Si perdemos toda la información que tenemos en local, por lo menos que tengamos un respaldo fuera de nuestra organización para que en un momento dado que repongamos lo que es la parte de infraestructura a nivel de hierro, servidores, etcétera, etcétera, pues luego los datos podamos acceder a ellos, porque siempre decimos el hierro sí que lo podemos recuperar con relativa facilidad, es ir a adquirirlo y ponerlo en marcha, pero los datos es el valor más importante de las empresas. Es por eso que la parte de las tareas de respaldo de backup han adquirido un papel muy importante. Y sobre todo también hay una segunda parte, no solo al hacerlas, sino al hacer unas restauraciones periódicas para saber si ese backup que estamos haciendo de la información de nuestras organizaciones está hecho correctamente. Y en el momento de hacer la restauración, no hacerlo en un escenario real, en un escenario ya que hemos sufrido ataque, sino hacer unos escenarios de pruebas para verificar que esos backups se han hecho correctamente. Vale. Otra buena práctica de ciberseguridad, elegir las contraseñas seguras. Parece muy obvio lo que estamos viendo en pantalla en esta diapositiva, pero lo vemos más de muchas empresas, aún lo vemos.
La contraseña debe ser adecuada, no debe incluir parámetros fáciles de adivinar, lo típico, fechas de cumpleaños, nombres relacionados con nuestro entorno, etc. Un punto importante es el evitar repetir las contraseñas. Sé que hoy en día tenemos muchos portales, muchas aplicaciones que requieren de usuario y contraseña. Es engorroso el tener tantísimas contraseñas, pero bueno, para tantas plataformas. Pero es que si nos consiguen acceder a ese usuario de contraseña, les estamos abriendo la puerta a los ciberdelincuentes a todas las plataformas con las que nosotros estamos interactuando, tanto en la parte profesional como en la parte profesional. Para ello, cada vez se está haciendo uso del doble factor de autenticación, lo típico que tenemos en el banco para confirmar una transacción, etcétera, etcétera. A nivel corporativo se está implementando muchísimo. ¿Por qué? Porque con el robo de credenciales, la única herramienta que tenemos válida para la protección es el doble factor de autenticación. Es decir, un ciberdelincuente nos consigue nuestro usuario y nuestra contraseña, quiere entrar en una plataforma en la que somos usuarios, pero al ir a entrar nos está saltando el código al móvil vinculado, ¿vale? Con esto conseguimos que el ciberdelincuente no tenga acceso a este PIN y no pueda acceder a esa plataforma. Hasta aquí la parte de buenas prácticas en la parte de ciberseguridad, ¿vale? Lo que comentamos al principio de la presentación, con un poco de voluntad, el estar un poco encima en el día a día de actualizar este tipo de buenas prácticas no requiere tanto tiempo, sino un poco de coger un hábito y ser conscientes de lo que estamos teniendo entre manos. Vamos a ver ahora a nivel del portfolio de soluciones de Microsoft en el ámbito de ciberseguridad. Vamos a hacer un recorrido rápido por ellas y luego en un momento dado se podrían ver si en algún estáis interesados por algún tema de demo, etcétera, etcétera. Vale. Microsoft 365 Defender. Este producto prevé y detecta ataques en las identidades, puntos de conexión, aplicaciones, correos electrónicos, datos y aplicaciones en la nube. Y el plus que tiene este tipo de productos es que tiene funciones XDR, ¿vale? El XDR es una técnica que recopila y correlaciona automáticamente datos, pero encima lo recopila en múltiples capas de seguridad. ¿Qué hace? Investiga y responde a los ataques con la mejor protección lista para usar. Es una herramienta viva, es una herramienta dinámica. Microsoft Sentinel. Esta herramienta es una herramienta nativa de la nube de Microsoft, ¿vale? Que nos permite administrar eventos e informaciones de seguridad. Agrega datos de seguridad de prácticamente cualquier fuente y lo que hace es aplicar la inteligencia artificial para separar lo que son eventos ilegítimos de eventos legítimos. Es decir, nos separa. Entonces, separando lo que vemos que es una amenaza con lo que no es una amenaza, si es un comportamiento legítimo, ¿vale? Lo que hace es correlacionar las alertas a través de complejas cadenas de ataques y acelera la respuesta en cuanto a amenazas. Como vemos, todas las herramientas se han dotado de un aspecto muy gráfico hoy en día, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos ese sentido de urgencia para ir directamente al problema. Si tenemos unas herramientas más complicadas, menos visuales, entonces es cuando ahí se nos van los tiempos. Vale. Microsoft Defender por Cloud, ¿vale? Estas tres herramientas que vemos son seguridad en la nube, en las que hemos visto. Esta herramienta lo que nos da una visibilidad, más detalle, con mayor profundidad, ¿vale? Y control de aplicaciones en la nube con nuestro agente de seguridad en la nube. El CASB. ¿Qué es el CASB?
es un punto en el que se configuran, se imponen una serie de políticas de seguridad, ya sean en las instalaciones físicas o en la nube. Es decir, nos da protección para las instalaciones on-premise o toda la infraestructura que estamos montando en el cloud. ¿Qué hace? Se sitúa entre el consumidor del servicio, el usuario final en la nube y los proveedores de servicios en la nube. La finalidad, el propósito es combinar, interponer políticas de seguridad corporativas que hemos definido previamente para cuando accedemos a los recursos que se usan en la nube. Por decirlo de alguna manera, el CASB es como un policía que obliga a cumplir las leyes establecidas por los administradores del servicio en la nube. Antes comentábamos que montar una infraestructura en la nube, funcionalmente podemos funcionar, pero luego requiere esta capa de configuración a nivel de seguridad, ¿vale? Por eso es importante dotarla y configurarla correctamente. Vale. Esta herramienta se basa en integraciones nativas y es altamente personalizable para las necesidades de una fuerza de trabajo global. ¿Vale? Seguridad avanzada, el GitHub, ¿vale? Es una herramienta que nos sirve para crear aplicaciones más seguras, de manera más rápida, con modelos de amenazas que hemos analizado previamente. Hace un examen de vulnerabilidades y pruebas unitarias directamente en el interior de tu canalización de versión, ¿vale? Protege tu aplicación con cifrado y garantiza el éxito de todo el kit de herramientas, de todo el portfolio de soluciones y procedimientos recomendados. Azure Active Directory. Esto nos ayuda a proteger a los usuarios prácticamente el 100% de los ataques de ciberseguridad. Esto en cuanto a proteger a los usuarios, ¿vale? Con una solución de administración de identidad y acceso que ofrece inicio de sesión único. Aquí está incorporado el factor que comentábamos antes del multifactor de autenticación y acceso condicional. Esto nos sirve para intentar por todos los medios que cuando alguien se loguea en este tipo de aplicación, pues sea realmente la persona que tenemos de alta. No se trata de algún ciberdelincuente que ha robado las credenciales, que ha robado las aplicaciones. Administración de permisos, CloudNox, ¿vale? Con esto tenemos una visibilidad de nivel empresarial sobre los permisos, ¿vale? Hay muchas veces que el día a día no nos permite configurar correctamente los permisos en cuanto a identidad. Y esta es una herramienta que nos ayuda a eso, ¿vale? Nos ayuda a configurar los permisos de identidad en todo el entorno multinube, ¿vale? Y así nos sirve para entender más fácilmente el riesgo que conlleva que se produzca una vulneración. Y por último, unas herramientas también, credenciales verificables, ¿vale? Con esto, esta herramienta nos sirve para emitir y verificar credenciales y atributos de forma segura con nuestra plataforma líder, con una plataforma líder en el sector de la identidad descentralizada. Las credenciales verificables en Azure Active Directory permiten emitir y verificar con confianza las credenciales del lugar de trabajo, el estado de educación, las certificaciones o cualquier otro tipo de atributo de identidad exclusivo, ¿vale? Y bueno, la charla de hoy quería transmitiros un poco eso, toda la parte, lo que hemos comentado, un poco concienciar a las organizaciones, a las empresas, que en el ámbito de la ciberseguridad sí que nos requiere un pequeño esfuerzo, pero es más coger una serie de hábitos para conseguir que nuestra empresa, a pesar de su objetivo de un ciberataque, contemos con las herramientas adecuadas para que no tenga impacto, para conseguir que no tenga éxito el ciberdelincuente en este tipo de ataques, ¿vale? Cuanto más barreras pongamos a los ciberdelincuentes en nuestras organizaciones, más sencillo será que ese tipo de ataques sean dirigidos a otras empresas. Así, poco a poco podremos promover, podremos
blindar lo máximo posible a las empresas con ciberseguridad. Es para ello también todas las herramientas que hemos lanzado ahora, que han lanzado a nivel de gobierno con el TI Digital, ¿vale? Hay una serie de apartados en esa serie de ayudas que nos ayudan en todo el ámbito nos facilitan a nivel económico sobre todo, y contar con un agente digitalizador homologado experto en este tipo de soluciones que nos ayuden a implantar este tipo de soluciones con las ayudas. Y poco más por mi parte, Iñaki. Sí. Yo quería hacer un par de comentarios. Sí. Una de las cosas que me ha llamado la atención es el tema de ciberseguridad de servicios en la nube, ¿no? Parece ser que tenemos la sensación de que, bueno, como está en la nube, ya se encarga Google, Microsoft o de la ciberseguridad. Y ese es un tema que, bueno, que tenemos que tenerlo en cuenta. Esa es una falsa sensación de seguridad. Hay veces que dices, bueno, pues tengo ciertos conocimientos para montar una infraestructura de estas características en la nube, la monto, comienza el servicio, parece que funciona correctamente, los usuarios que están usando este servicio pues lo están usando bien, pero resulta que lo que comentábamos antes, lo que comentaba Iñaki, parece que ya por hablar de Azure, de Amazon, de este tipo de proveedores con un gran renombre, parece que ya tenemos esa seguridad intrínseca en la solución que estamos montando. Pero para ello se requiere apoyarse en personal experto de este tipo de soluciones que dote a vuestra infraestructura de esa parte de ciberseguridad, que es muy importante, esa capa de ciberseguridad a vuestra infraestructura cloud. Sí, al final estamos accediendo ahí a través de la red, entonces ahí por medio pueden pasar muchas cosas. Sí, eso es, pueden pasar muchas cosas, estamos haciendo información relevante, haciendo información crítica y es un tema delicado y sobre todo peligroso por la falsa sensación de seguridad que puede haber en este tipo de entornos. Sí. Y luego, otra cosa que me llama la atención, porque es un tema que es recurrente, ¿no? En todas las jornadas sobre ciberseguridad que estamos haciendo, siempre sale lo mismo. Las personas son el eslabón más débil de la cadena. O sea, nosotros somos, o sea, podemos tener un montón de soluciones de antivirus, de antimalware, de lo que sea. Correcto. Pero si le damos al clic cuando nos envían el mail, el tema de la formación, la gente todavía no estamos conscientes. Nosotros, por ejemplo, desde la Autic estamos recibiendo muchas peticiones en materia de cómo podemos dotar a los usuarios de las organizaciones de ese grado de madurez, ¿vale? ¿Por qué? Porque se están dando casos de lo que decía Iñaki. Si nosotros ponemos todo el ecosistema de soluciones de ciberseguridad perfectamente configurable en la infraestructura, la capa de seguridad en el cloud, etcétera, etcétera, y luego el usuario, por medio de un link que le llega, pincha en el link, accede a una web que piensa que es real porque parece que bueno, es la del proveedor habitual, etcétera, etcétera, pero realmente es un ataque y está metido en sus credenciales. Lo que está abriendo a los malos, a los ciberdelincuentes, lo que le está dando es el acceso a toda nuestra información. Entonces, da igual que hayamos puesto el firewall correctamente, que hayamos dotado a la infraestructura cloud que hemos montado de la capa de ciberseguridad, porque el malo está dentro ya de nuestra casa a nivel IT y está con credenciales válidas, con credenciales legales. Nosotros podemos dar unas credenciales seguras a los usuarios, pero si se las roban, no podemos saber quién está tecleando esas credenciales enfrente del teclado. Ese es un problema también importante. Es por eso, porque el grado de madurez de los usuarios de las organizaciones tiene que ser cada vez más elevado. Cada vez más elevado. Voy a ponerles aquí, les he enviado por el chat el formulario de valoración, que se lo voy a poner también aquí. Vale. Y voy a mirar también a ver si tenemos alguna consulta a través del chat, no sé, o si alguien quiere abrir el micrófono para plantearnos algo, pero bueno, como siempre comentamos, pues quedamos a vuestra disposición siempre que lo necesitéis, pues para ayudaros a solventar las dudas que tengáis. Cuando volváis a ver la documentación que os enviemos o cuando volváis a ver la jornada, cualquier duda que os surja, pues nos lo podéis plantear directamente a Fernando o a nosotros y se la haremos llegar a ellos. Fernando, es que ricasco por la jornada, por vuestro tiempo. Muchas gracias a las personas que habéis participado y seguimos en contacto. Es que ricasco, te ahorren arte.